Libro de Romanos, capítulo 12, versículos 6 y 8. Romanos 12, versículo 6 hasta el versículo 8. Voy a dar lectura. Pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que da con liberalidad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría. Vamos en oración. Padre, te damos gracias por tu infinita misericordia. Gracias por mostrarnos a tu Hijo en tu Evangelio. Y aquel día, oh Señor, que abriste nuestros ojos. Y hoy estamos aquí y queremos presentarnos para ser primeramente buenos oidores, pero al ser hacedores podemos ser de aquellos hombres y mujeres que usan sus dones. Señor, en esta mañana nos vas a hablar y Señor, recuérdanos qué es lo que hoy, Señor, estás clamándonos, qué es lo que tú quieres que aprendamos. Pues te ruego por ayuda de tu Espíritu Santo. Las palabras, Señor, que han de oír tu pueblo puede ser, Señor, que venga en tu autoridad, bajo tu poder, Señor, que pueda transformar la vida de tu pueblo. Señor, no son las palabras del predicador, sino tu Espíritu, Señor, pueda nada más operar allí y tenga, Señor, misericordia de nosotros, aun cuando omitimos, Señor, al mandato que hoy nos vas a decir. Te pedimos y te agradecemos todo esto en nombre de Jesús. Amén. Podemos tomar asiento. Continuando, hermanos, en este libro de Romanos, yo hoy me quiero introducir a lo que había ido anunciando. Quiero hablar sobre los dones de la gracia. Estoy titulando de esta manera: humildad en el uso de los dones de gracia. En mis años de estudio, hermanos, de la palabra de Dios, he encontrado algunos temas que algunos son un poco más complejos o más difícil, pero también me he encontrado que hay diferencia de opiniones de muchos hermanos en la fe. Así que el tema de hoy día es respecto a los dones espirituales. Y en este tema hay mucha opinión diferente a otros. Y hay muchos difieren en diversos dones de diferentes maneras. Esto ha llevado hoy día que haya un debate, por ejemplo, si los dones están activos, si los dones están funcionando, qué dones cesaron y qué dones no cesaron después, ¿no?, de la era apostólica o después de la primera iglesia que hubo en el primer siglo. Y quiero que desde el comienzo, quiero que haya esta perspectiva, hermanos. Nosotros tenemos que pensar en esto bíblicamente. ¿Qué la iglesia del primer siglo practicaba? Si lo que hoy día vemos se compara, o lo que hoy día se hace en las iglesias, lo hacía la iglesia en Roma, lo que está aquí, no la iglesia católica romana, sino la iglesia de Roma, a la cual Pablo se está dirigiendo esta carta. Entonces, hay diferentes puntos de vista, como dije, sobre, por ejemplo, cuántos dones tiene una persona. Si es un solo don o muchos dones, o también la otra pregunta que se hacen es que cómo descubrimos estos dones si tengo más de uno. Yo recuerdo hace años y quería saber cuál es mi don en los primeros años, ¿no? Y me hablaban de que tienes que hacer un test, ¿no? O es como hacer un examen. Ven, ¿no?, si te gusta leer,
si te gusta hablar, si te gusta evangelizar, si te gusta estudiar, como que por ahí tu inclinación, tu don puede ser la enseñanza. O no, si te gusta hacer tal cosa, entonces tales test, hermanos, no son certeros, porque los dones lo da el Espíritu en su soberanía. No lo hace el que te toma el test o el examen, pero son preguntas o cosas que se practican en las iglesias. Pero con eso, entre comillas, algunos dicen determinar tu don. Otros dicen que ese es un énfasis equivocado para intentar descubrir tu don. Entonces me estoy acercando al versículo 6 y 8. Primeramente reconociendo que muchos difieren conmigo en esta parte y yo difiero con otros en estos versículos. No solamente Romanos, no solamente 1 Corintios, no solamente Efesios, no solamente Pedro en su carta, porque ahí habla de los dones. Pero quiero que podamos tener una comprensión, hermanos. Tenga en mente, si usted va a estudiar los dones, pero hágase esta pregunta, ¿no? Por ejemplo, nada más, ¿qué hacía la iglesia primitiva? Verdaderamente la iglesia estableció su fundamento como Cristo, ¿no? Es la base, la simiente, pero sobre ellos estaba la base de los apóstoles, la base de los profetas. Pero hoy día vemos nosotros esto, que nosotros edificamos sobre esa base y nadie puede poner otro fundamento. Entonces, esto es nada más como un alcance para ustedes. Si ustedes van a estudiar, vean en la historia, ¿no? Volviendo a los primeros años, ¿qué es lo que la iglesia verdaderamente hacía? Un ejemplo, nada más. Mi introducción va a ser un poco larga, como de 20 a 30 minutos, y el resto que me queda para el sermón. Por ejemplo, si había ministerio de alabanza en el primer siglo, ¿no? Si había ministerios, hoy es de moda. Ese es algo que aparece en el siglo XX, siglo XXI. Aquí en la iglesia en Roma no hay ministerio de alabanza, ni en la iglesia de Corinto, ni en las iglesias. Entonces, eso es un invento. Nosotros creemos en esto, o nuestra práctica es, ¿no?, la adoración congregacional. Aquí no hay un director, aquí no hay coros, no hay aquí solistas, no hay sinfonías, porque no vemos eso en las escrituras ni en las cartas del primer siglo a las iglesias que se estaban enviando. Por eso digo aquí que yo difiero mucho con otros y tal vez es necesario identificarnos, ¿no? Es poder lo que creemos practicar. Y en este contexto Pablo se ha ido expandiendo. Versículo 3 se nos recuerda: porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros, que no piense más alto de sí que lo que se debe pensar, sino piense con buen juicio, según la medida de la fe que Dios ha distribuido a cada uno. Es lo que Dios dice, ¿no? Que en virtud de la gracia recibimos el ministerio. Pablo aquí dijo lo que él llama su ministerio, el apostolado, lo recibió por gracia. Versículos 4 y 5 vimos la semana pasada. ¿Se acuerdan la analogía entre el cuerpo físico, ¿no?, y el cuerpo espiritual? Cristo es la cabeza, nosotros somos su cuerpo. Ahí usa la analogía de la iglesia como cuerpo de Cristo para mostrar que la verdadera humildad reconocerá y funcionará dentro de cada uno de nosotros. Y dijimos la semana pasada que el cuerpo somos nosotros. No hay miembros independientes. Todos somos, ¿no?, dependemos del uno del otro. Y dijimos, no hay llaneros solitarios, no hay ministerios fuera de la iglesia. Nadie puede decir que yo soy misionero y no tener una iglesia. Nadie puede decir que soy misionero y no dar cuentas a la iglesia, porque el misionero está fuera de la iglesia. En cambio, el pastor está aquí, es muy diferente el ministerio. Y no hay diciendo, no puede decir yo soy cristiano y no congregar nunca.
Somos cuerpos. Un cuerpo funciona junto, ¿no? Eso es la analogía de lo que es el cuerpo de Cristo, pero dijimos tenía que ver con humildad. Así que somos un cuerpo formado por varios miembros. Ese concepto es importante porque ahora vamos a hablar de los dones de la gracia, que también debe usarse con humildad. Yo les dije la semana pasada, tú me necesitas y yo te necesito para crecer, hermanos, espiritualmente y así cumplir el propósito de Dios en la tierra. Ahora, versículos 6 al 8, Pablo muestra cómo funciona el cuerpo. Cómo funciona el cuerpo de Cristo a través de los varios miembros que tiene este cuerpo. ¿Verdad? Esto es lo que vamos a ver, y esto yo le he puesto por título dones de la gracia, porque Pablo en virtud de la gracia había recibido, y él va a continuar hablando de este tema de la humildad. Porque el versículo 3 nos dice esto, hermanos, muy claramente: digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí. Entonces esto nos lleva a la humildad, no a la arrogancia, no porque un don difiere o un don es superior a otro. No, hermanos, Pablo dice esto. Él dice primeramente hermanos. Él no dice soy el apóstol Pablo. No, él dice hermanos. Versículo 1, por consiguiente, hermanos, en virtud de la gracia, ahora digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar. Esto nos lleva con el tema de la humildad. Y aquí, hermanos, versículos 6 y 8, la humildad requiere que cada uno funcione dentro del área de nuestros propios dones para el beneficio de todo el cuerpo. Pablo nuevamente enfatiza aquí, hermanos, que cualquier don que podamos tener, ¿no? Como dice el versículo 3, por gracia, es de Dios. Esto no debe dar lugar al orgullo, ¿no? O ponerse por encima a otros. No, hermanos, por gracia. No hay espacio para el egoísmo, no hay espacio para el orgullo. Dios soberanamente, Dios generosamente. Nadie se califica para tener un ministerio. Entonces Dios generosamente da dones, pero estos dones son para servir a los demás. No es para que tú te sirvas a ti. ¿Yo en qué me beneficio del don de la enseñanza? Díganme, si no es para el beneficio de ustedes. Y esos dones, de la misma manera que usted tiene, me tienen que beneficiar a mí. No hay lugar, hermanos, para el orgullo. Ahora aquí considere esto: no debemos despreciar también los dones de los demás. No debemos despreciar, porque no hay un don superior. Así como el pie es pie, el brazo es brazo, todo, hermanos, tiene su función, su lugar. Nadie reclama superioridad, solamente la cabeza, y la cabeza es Cristo. Pero también está otro tema, hermanos: no debemos descuidar el uso de los dones. ¿Se dan cuenta que la parte de la exhortación es más duro que la doctrina ahora? Yo les advertí por más de un año: vamos a estar doctrina. Ahora viene la práctica de la doctrina. Pablo ha aplicado toda la doctrina, pero lo está aplicando en la vida del creyente, en la vida de la iglesia. Y aquí, hermanos, estoy diciendo: no debes descuidar el don que tienes. No menospreciar el don del hermano, no descuidar tú personalmente tu don. Porque es como si el pie deja de funcionar. ¿Qué va a pasar? No voy a poder caminar. ¿Se da cuenta? Esa es la analogía del cuerpo. Pablo aquí va a enumerar 7 dones espirituales. Y esto creo que es a modo de examen, hermanos. No sé por qué elige estos 7. Nada más. Y otros
¿Por qué lo enumera en el orden que lo hace? Yo no veo, pero para sus notas hay una comparación, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 7, versículo 7, capítulo 12, versículos 8 al 10, versículo 28, versículo 30, Efesios 4, versículo 11, muestra que hay otros dones que estos 7. Yo creo que algunos difieren, como dije, para mí más de 20 dones, pero ninguna de las listas es exhaustiva o es amplia, hermanos. Y algunos de los dones son con diferentes nombres, pero también pareciera que se refieren a lo mismo. Te hago un ejemplo, hermanos: administración y liderazgo. 1 Corintios capítulo 12, versículo 28. O aquí en nuestro texto que hemos leído, Romanos 12, versículo 8. ¿Qué diferencia entre ayuda y servicio? 1 Corintios 12, 28 y Romanos 12, 7, el texto leído. Ninguna lista de estos, por ejemplo, contiene la oración, aunque puede estar debajo de la fe. 1 Corintios capítulo 12, versículo 9. ¿Se da cuenta? La lista. Ahora, algunos ponen, ¿no? Algunos sostienen que cada creyente, como dije un momento atrás, que solo tiene un solo don espiritual. Y yo respondo eso, respondemos tomando las escrituras. No hay una base bíblica en ese punto de vista. Yo creo que el mismo apóstol Pablo tenía muchos dones. Entonces no hay evidencia, ¿no?, para tal argumento o enseñanza, y no hay razón para pensar, ¿no?, que Pablo pues solamente tenía un solo don. Ahora, también hay otro debate sobre si existe una correlación entre las habilidades naturales y los dones espirituales. ¿Qué quiero decir con esto, no? Que si yo en mi profesión soy profesor de universidad y vengo aquí, significa que mis dones se santifican y ahora puedo ser maestro, puedo ser pastor. Ahí hay un debate. Hay autores, incluso reformados, entre comillas, dicen, ¿no?, esto, de que hay esa correlación, que Dios santifica tu don natural y puede usarse en el cuerpo de Cristo. Entonces, es un debate. Yo creo que el don lo da el Espíritu Santo. Si uno nace de nuevo, uno tiene que conocer cuál es la voluntad de Dios para su vida. Y conozco muchos maestros, muchos que tienen otros dones, no necesariamente cuando ven acá tienen ese don y no pueden hacerlo. Entonces, ejemplo, yo creo que de lo que pasa en Hechos, ¿no? Ahí tienes a los grandes hombres, grandes pescadores, pescando hombres, pero también cuando se pararon delante de Dios hablaron en el Espíritu. El conocimiento, el llamado, la elección lo hace Dios, lo equipa, lo prepara y los envía. Eso no se hace en una universidad, en un colegio. Entonces es nada más para que podamos pensar, aunque algunos autores aquí son muy claros, no dicen este punto, pero como dije, no hay relación. ¿Qué es lo que la Biblia dice? No es lo que dice tal pastor, tal autor, hermanos. Es algo que debemos centrarnos, no que nuestras habilidades o talentos naturales se santifiquen. No, hermanos. Una cosa es los talentos, las habilidades, y otros son los dones. Probablemente el que ha estudiado música aquí se va a adaptar fácil, puede leer las partituras, puede apoyar, ¿no? en clasificar las notas musicales, cosas que otros no lo tienen. Ese es un talento, una habilidad, es conocimiento nada más musical. Pero don, hermanos, ahorita voy a dar algunos versículos, voy a leer que vienen desde el Señor. Por tanto, si viene un maestro, ¿no?, un profesor de la universidad, es posible que aquí la iglesia no tenga el don de enseñar. Hay un debate en eso, porque como dije, estos hermanos dicen que Dios santifica sus habilidades naturales una vez que llega a la salvación, y ese don lo puede usar en la iglesia. Hay otro debate ahora que se centra en la cuestión de que si los dones espirituales se otorgan continuamente o permanente, o son temporales en una situación específica. Hoy no hay apóstoles
como había apóstoles en el primer siglo. Hoy no hay profetas como había profetas en el primer siglo. Pero ¿qué sucede? Usted prende su televisor o simplemente ve, ¿no?, iglesias aquí locales con pastoras, con apóstoles, con profetas y pronto querubines y serafines, toda una jerarquía. Por ahí el reverendo, ¿verdad? El título de pastor es muy pequeño para ellos y que solamente ya levantan ministerios, pero aquí el debate se centra en esto, hermanos, que si los dones continúan, son permanentes o simplemente fueron temporales por una situación específica. Sabemos por la Escritura que el Espíritu Santo, hermanos, da los dones y también aparte de dar, ¿no? Yo creo que necesitamos examinar qué es lo que la Biblia dice. El Espíritu Santo mismo sí capacita, da el poder para poder desarrollar. Por ejemplo, el que hace evangelismo o el que hace misiones necesita una instrucción bíblica de lo que es hacer un evangelismo bíblico. El que hace misiones necesita conocer del Evangelio, porque ¿qué va a predicar? El que anhela ir a las naciones tiene que conocer la historia de las misiones de la iglesia en diferentes lugares. Eso no es de la nada, hermanos. Entonces, un maestro talentoso necesita estudiar, ¿no? Necesita estudiar y aprender durante toda la vida. Un pastor necesita crecer en su capacidad de pastorear a las personas con gracia y sabiduría. Timoteo estaba en ese peligro. Probablemente, por eso Pablo le exhorta de que su don se estaba languideciendo. No estaba prestando atención a lo que Pablo lo había llamado, ¿no? Pablo conocía. Por eso la exhortación directa, por eso dice, no, aviva el don que está en ti. Vamos a leer lo que dice 1 Timoteo. Yo creo que ustedes conocen, pero está para recordarnos. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 14. Dice, no descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6 nos dice, por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Está ahí Pablo, hermanos, animando que avive. Último texto, Colosenses capítulo 4, versículo 7. Voy a dar lectura, usted puede buscar en su Biblia. Yo creo que estas citas nos ayudan a colaborar. Tiene que ver también, hermano, con los demás dones, como dije un momento atrás. No debe haber el descuido. Dice Colosenses capítulo 4, versículo 17. Y decid a Arquipo, cuida el ministerio que has recibido del Señor para que lo cumplas. Hermanos, el llamado del Nuevo Testamento es a no descuidar el don. ¿Se dan cuenta? Si no es por lo contrario, ¿no? Avivarse, es que pasa eso, arrepentirse y volver a hacer las cosas que hacías antes. Antes de ser pastor, a mí me examinaron y creo que fui probado por muchos hermanos, ¿no?, pastores, en cuanto al conocimiento básico, doctrinal que yo debería tener. Pero más allá, hermanos, de todo eso, ¿no?, como predicador, por años me ha tocado pasar, ¿no?, un examen. Cada vez que me paraba adelante para enseñar, era un examen para mí.
¿no? Era un examen. Los primeros sermones de los primeros años, la lucha era si la gloria que iba a recibir era mía o iba a recibir Dios, aunque yo decía, Señor, es tu gloria, pero no, el hombre interior, el hombre exterior manifiestan otras cosas. Pero la Biblia, hermanos, nos enseña que el don es para servir, para gloria del Señor. Entonces Dios va trabajando en el conocimiento de las Escrituras. Es así, Dios va desarrollando. Pero ¿qué pasa si alguien que tiene tales dones empieza a descuidar? Pablo, por eso dice a Timoteo. Ahora hemos leído en Colosenses que no descuide igual de este hombre. Entonces es importante recordar, hermanos, aquí que todos los dones espirituales tienen los mandatos, tienen los mandamientos, también para todos los creyentes. El pastor puede descuidar de estudiar, pero va a dejar de enseñar. No es que el Espíritu Santo el domingo va a hacer todo, como muchos no estudian toda la semana y el domingo abren la Biblia y el Espíritu dice, no, en tal página, tal libro, tal capítulo, y se acabó el sermón. Y hablan un par de tonterías y ya. No, hermanos, no es así. Como dijo un autor hace años, antes de ser un maestro tienes que ser un estudiante. Eso es verdad. Ahora, todos los mandamientos, hermanos, respecto a los dones, es para obedecer. Y aquí quiero, por ejemplo, decir en lo que estoy introduciéndome, hay un don de exhortación aquí en la lectura, pero eso no significa que solamente el que tiene el don de exhortar lo va a hacer, sino que todos debemos exhortarnos. Incluso dice Hebreos, que nos exhortemos todos los días. Es verdad, yo soy pastor de esta iglesia, pero usted me puede exhortar. Pero a veces en otras iglesias como que ven al pastor, no, él es el pastor, es el hombre alto, intachable, recto, justo, no tiene pecado apartado del mal. No, hermanos. Si yo me estoy desviando en cualquier área de mi vida, tiene que hacerlo. Y si usted lo hace igual, yo no puedo ser cómplice. Ni usted puede ocultar. Él dice, el que oculta sus pecados no va a prosperar. Yo no puedo ocultar, ni usted puede ocultar lo que yo hago o mi desvío. Entonces hay un don de exhortación. No solamente el que tiene el don puede hacerlo, sino todos. Todos. Porque hay un don de enseñanza. Pero todos debemos también instruirnos, enseñarnos los unos a los otros. Los que son padres lo hacen a sus hijos, lo hacen con su esposa, ese es su ministerio. Eso es su ministerio, esas son las verdades. Algunos están llamados para ir a las misiones, les gusta evangelizar, pero no significa que los que no tienen tal llamado no van a ir a evangelizar, no van a ir a hacer misiones, no van a compartir a Cristo. No, hermanos, tienen que hacerlo, es mandato. Es mandato. Desde el momento que salimos de aquí, de este lugar, de este edificio, ¿qué somos? Somos evangelistas, somos misioneros. ¿Por qué? Porque llevamos el evangelio. Ahora, en el sentido de oficio, alguien que va a ir más allá, va a salir del país, va a ir a otros campos, el límite es otro. Es otro. Hay un don de servicio. Y esto creo que a nadie les gusta este don. Pero la Biblia dice que todos debemos servirnos. Cristo dijo, ejemplo os he dado. Como que muchos anhelan algo público. Pero aquí en el texto bíblico, versículo 7, si el de servicio dice el servir. O sea que si no tengo el don de servir, no voy a servir. No dice eso, hermanos. Todos debemos servirnos. Hay un don de misericordia. Pero todos debemos mostrar misericordia hacia el sufrimiento. Hay un don de dar, pero todos estamos obligados a ser generosos con lo que Dios nos ha confiado. Entonces, podríamos preguntar aquí, ¿cuál es el beneficio de saber cuál es tu don espiritual?
¿Cuál es el beneficio de saber que tienes un don o más dones? La respuesta es que te va a ayudar en esto, hermanos, en que inviertas, en que te enfoques, en que te dediques más claramente en lo que estás haciendo. Y es claro, hermanos, si es que es la enseñanza, te vas a enfocar más en enseñar, más en estudiar, más en investigar. Si es en dar, no vas a estar en otras cosas, tu enfoque es en dar, ¿no? Entonces, el enfoque está ahí, hermanos, o la respuesta está ahí. Eso va a lograr mayor impacto en el reino de Dios. Quiero ilustrar con esto lo que dice Hechos capítulo 6. Vamos a tomar como ejemplo qué estaba pasando cuando la iglesia estaba creciendo. En los primeros capítulos tenemos 3,000 personas convertidas, luego tenemos 5,000, se añade gran cantidad de cristianos en la primera iglesia, y Hechos 6 dice que surgió una controversia. Versículo 1. Aquellos días, al multiplicarse el número de discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas, primero judíos helenistas, en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Como que esta iglesia solamente tiene 12 hombres para el ministerio, 12 ministros, pero hay más de 5,000, la iglesia está creciendo, los 12 no pueden hacer todo, no pueden. Como dice el versículo 12, entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos, dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Versículo 3, el consejo: por tanto, hermanos, escoged entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podemos encargar esta tarea. Versículo 4, y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Y esto tuvo resultado. Lo opuesto tuvo la aprobación de toda la congregación. Escogieron, ahí está la lista, versículo 6, a los cuales presentaron ante los apóstoles, y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. Ya aquí ves, hermanos, surgió una controversia en la iglesia primitiva, porque los judíos helenísticos se sentían que sus creyentes, hebreos, pasaban por alto a sus viudas en cuanto a la porción de los alimentos. Y ahí surge la división de los dos grupos en esta iglesia, los judíos helenistas y los judíos hebreos. Estos dos grupos que existían en la misma congregación estaban experimentando problemas, ya que un grupo tenía las necesidades no cubiertas, no estaban siendo cumplidas por la iglesia. Pero aquí el evangelista Lucas nos deja ver que la queja no surge por un problema en el corazón, pero por el crecimiento de la congregación. O sea, la iglesia está creciendo, y la iglesia primitiva tiene también aquí necesidades que tienen que ser suplidas. Eso no lo va a hacer los 12 hombres. Es algo fácil, no el que preside aquí, no el que pastorea va a hacer todo, hermanos, va a atender todas las necesidades de la iglesia. Es necesario que nuestras necesidades lo suplan otros. Así que si tienes un don, el don te lleva a enfocar, invertir más tu tiempo en lo que Dios te ha llamado. Así que los 12 hombres que iban a dedicarse solamente al ministerio de la palabra y al ministerio de la oración, ¿verdad? Y aquí son llamados los diáconos. Yo oro para que Dios aquí ponga o llame a hombres al ministerio del diaconado. Y creo que la palabra aquí es servicio, que vamos a ver dentro de un momento, y el tiempo que me resta, diaconía. Oren. Necesitamos estos dones. El trabajo, hermanos, un don a veces es estresante, es cansado. Ustedes no creo que conozcan, pero yo creo que los grandes hombres que Dios ha usado son los hombres que más se han cansado entregándose. Y aquí eso está pasando
en la primera iglesia, para que los discípulos y los apóstoles no descuiden. Surgió esto y dice que tuvo resultados. Y aquí, hermanos, yo quiero decir esto: todos deberíamos estar buscando las necesidades del cuerpo y ayudar rápidamente. Eso es una manera de encontrar tu don. Te lo voy a decir nuevamente. ¿Cómo es que tú llegas a saber tu don? Tú ves una necesidad y cúbrelo rápidamente. En eso es presto. Eso es diligencia, hermanos. Es una manera de decir: ¿cómo es que yo estoy aquí por la gracia del Señor? Si yo les comentara nada más, entre el año 2008 y 2009 en mi iglesia donde yo congregaba, simplemente el predicador ya estaba ciego, ya no podía ver. A veces leía un versículo y saltaba al versículo más adelante. Entonces comunicó a los pastores: ¿sabe qué, hermanos? No puedo predicar. Entonces hicieron bien en invitar a otros para que vinieran a predicar. Y alguien que venía a predicar tampoco podía estar en todos los cultos. Entonces, no es que viera un gran potencial en mí, no es que viera un gran predicador, solo vieron, creo, un hermano fiel congregando, un hermano que estaba siendo discipulado. Hicieron invitarme para poder predicar una vez al mes. Y de ahí surge, como que suplí una necesidad en la iglesia. Yo no sabía qué era preparar un sermón, no sabía qué era homilética, hermenéutica, exegética y exégesis. Nada. Esto me ayudó un poco a estudiar, ir a un seminario, llevar unos cursos de homilética, hermenéutica, cómo hacer un sermón. Y así el Señor, hermanos, fue poco a poco capacitándome. Lo mismo, hermanos, te digo: si tú ves una necesidad aquí, súplelo. No importa cuál sea tu don espiritual, no importa, porque si encuentras un espacio en la iglesia para hacer eso, es que faltan, hermanos. Y los obreros necesitan suplir eso. Aunque no todos tienen, como dije, el don de servir, no todos les gusta agarrar una escoba, no todos les gustará la aspiradora, no todos les gustará tomar esas cosas o limpiar las mesas. Yo te digo, hermano, solo hazlo. Pero si tienes el don de enseñanza, mantén un equilibrio necesario. No significa que el pastor no va a tomar la escoba. Mantén un equilibrio. Ahora nos preguntamos: ¿determina Dios qué dones recibe una persona? ¿O deberíamos orar para recibir ciertos dones que nos faltan? Pablo deja claro que los dones se otorgan de acuerdo a la voluntad soberana de Dios. Eso es una respuesta, hermanos. 1 Corintios capítulo 11, versículo 11, versículo 18, versículo 28. Por lo tanto, debemos contentarnos con el don o con la función que Dios nos permite hacerlo. Entonces, ¿por qué Pablo dice, por ejemplo, en 1 Corintios 12, versículo 31, que desead los mayores dones fervientemente? Mi pregunta era: ¿determina Dios qué dones tiene una persona o deberíamos orar para recibir ciertos dones que nos faltan? Porque Pablo es anhelar los mayores dones. Incluso capítulo 14, versículo 1 de 1 Corintios dice esto. Si la distribución de los dones se fija por la voluntad de Dios, son preguntas. Hay dos respuestas aquí. Primero, Pablo estaba hablando a la iglesia de Corinto en su totalidad, instruyéndoles a buscar los dones en las reuniones de su iglesia, que darían como resultado la edificación más grande dentro del cuerpo de Cristo. Él no lo estaba diciendo a los individuos buscar ciertos dones, sino el cuerpo de la iglesia. Otra respuesta: si hay una aplicación individual, no sería diferente a la cuestión de la salvación.
Sabemos, hermanos, Dios ha determinado soberanamente antes de que Dios creara el mundo quién sería salvo. Por otro lado también, hermanos, ¿no? De la misma manera el Señor conoce de antemano. Por eso, si alguien necesita oír el Evangelio, Dios lo sabe y va a usar, ¿no?, a sus elegidos para que lleven el mensaje, pero la responsabilidad está ahí. Ambos es verdad, ¿no? Dios elige, Dios conoce, pero la responsabilidad es ir, pero la responsabilidad es del que va a responder al mensaje. Y antes de ver brevemente, porque no diga breve, ya dije, voy a hacer una introducción extensa. Versículos 6 y 8, aquí los 7 dones. Voy a abordar mis últimas preguntas. ¿Cómo descubre una persona cuáles son sus dones espirituales? Voy a dar una lista al final, una aplicación, pero ¿cómo una persona descubre cuáles son sus dones espirituales? Aquí no se trata de asunto de test, no se trata de asunto de hacer un examen o inventario. Yo como pastor no voy a decir, a ver hermano, venga, ¿no? A ver, ¿qué? No existe eso. No existe. Hay mucha gente que confía en eso y se entran al ministerio. Y hoy están naufragando, están perdidos. Primero, para descubrir tu don, hermanos, involúcrese en servir en varios ministerios diferentes. ¿No? Si es la oración, en la oración. Si es, ¿no?, en la enseñanza, en la enseñanza. Si hay que servir, no hay que ir al hospital, si hay que ir a tal lugar, hazlo, hermanos, involúcrate. A veces Dios usa esa dirección o ese movimiento que estás haciendo y te redirige, ¿no? Y ahí puedes encontrar una señal. Otra manera es que lo que estás haciendo vas a descubrir que algunas cosas, ¿no?, benefician a otro. Al final, hermanos, es que la iglesia tiene que recibir la bendición. Otros tienen que beneficiar de ti. Eso es, no, suple. Otros que disfrutes lo que estás haciendo. Disfrutes lo que estás haciendo. Dios usa también esos deseos para dirigirnos a encontrar. Esto no significa que es algo fácil, hermanos. Yo, por ejemplo, encuentro enseñar la palabra de Dios bastante difícil y estresante. Hay veces que estoy horas en lo mismo y estoy en mis primeros pasos. Yo no soy el mejor expositor, no soy el mejor predicador. No lo soy, hermanos. Pues hay pastores que yo respeto, admiro, ¿verdad?, de cómo se presenta un sermón homilético, ¿no? Cómo lo expresan. Tienen tal libertad, tal conocimiento, pues el Señor capacita así. Y a veces yo veo mi insuficiencia, hermanos. Carezco, aunque poco a poco el Señor me está mostrando. Necesito de recursos, sí, necesito de recursos. Pero es difícil, hermano, es estresante. El trabajo es duro, pero la satisfacción es que después que has terminado dices, lo he cumplido, lo he hecho. Cuando empezamos la iglesia, hubo, no de esto, hermano, enseña Romanos, hermano, toma este libro, y yo nunca he predicado, es difícil, y solamente que me digan, no, predica Apocalipsis, y mi respuesta va a ser, hermanos, lo voy a hacer en los últimos años de mi vida, no sé cuándo, así que no espere que predique Apocalipsis, pero hermano, es difícil. Pero además, cuando prestas un servicio en un área, es fácil de ver, hermanos. Probablemente Dios empieza a bendecir lo que estás haciendo, porque otros van a hablar, otros van a hablar. Es fácil de ver aquel que no tiene el don de enseñanza también. No solamente es la expresión, sino el que tiene el don de enseñar, como ella tiene que estudiar, hermano, mucho. Es un hábito que tiene que verse. Así que si usted desea
ser maestra de escuela dominical o enseñar niños en su casa, no lo sé. Aquí no tenemos escuela dominical para niños, niñas, pero voy a esto, ¿no? De que si alguien desea ser maestro, me tiene que estudiar, tiene que entregarse. Por ejemplo, yo voy a dar un poquito nada más. Cuando yo empezaba a estudiar la Biblia, muchos temas para mí eran contradictorios en mi iglesia. Por eso es que vengo de dos iglesias, ¿no? Vengo de dos iglesias antes de llegar a esta iglesia, porque no estaban centrados en el Evangelio. Las doctrinas no eran lo que yo ya estaba empezando a comprender, pero comencé, hermanos, a estudiar y enseñar la Biblia antes de entrar a la universidad. Pero la gente a veces me decía: no, hermano, usted puede ser un predicador, pero me veía muy joven. Tenía que ser humilde en recibir los halagos, pero veía que Dios también estaba eso usando en las vidas de los demás. Después que sucedió esto, ¿no? El Señor empezó a decir, yo creo que también empecé a interpretar que el Señor también me estaba llamando al ministerio. Es así que comunico a la iglesia por el año 2010 que la iglesia orara por mí, que estaba deseando el ministerio apostólico. No, hermanos, para ser pastor. No se sorprendan. Pero el Señor usó esas circunstancias. Salgo de esa iglesia, sucede lo mismo, hermanos. Tengo la oportunidad de seguir enseñando y simplemente el pastor me dice: hermanos, siga estudiando, siga enseñando, que en su momento usted va a tomar el pastorado. Pasas, hermanos, por momentos. Y yo creía nada más que Dios estaba utilizando lo que yo decía, que bendecía a otros. Pero también voy a admitir esto: en mis años de esfuerzo en el evangelismo personal ha sido, diría, algo de pocos frutos. No vi frutos. Entonces, al menos hasta donde yo sé, porque el resultado lo dejo al Señor, pero ministrar a los creyentes, ayudarles a comprender, a crecer en la vida cristiana, ha dado muchos frutos. Uno se va dando cuenta que uno tiene el don de pastor y maestro. Ustedes son mis hermanos, mis hermanas, y creo que me ayudaron a confirmar juntos a otros pastores y así un momento ser ordenado al ministerio, ¿no? En esta iglesia. Y aquí hay una forma distintiva, hermanos, de discernir su don. Y es lo que estoy, hermano, por eso alargando lo que estoy hablando en esta mañana. Y no sé si voy a acabar, pero ¿cómo usted puede saber, como dije, cuál es su don? Una pregunta clave: ¿de qué se queja la iglesia? ¿O qué falta en la iglesia? Las personas tienden a quejarse, por ejemplo, ¿no? Si los que enseñan le falta algo, otros están al frente. Siempre he ilustrado así, ¿no? Si yo estuviera aquí, al frente tengo a los grandes hombres, ¿no? Que saben idioma, que tienen ya más años en el ministerio, pero por ahí puede decir alguien, ¿no? Todavía le faltan. Probablemente eso es alguna señal para que ahí alguien pueda entrar. Tal vez la administración dentro de la iglesia es pobre, no está bien organizada. Alguien tiene que suplir ahí. O aquellos que tienen el don de misericordia, pero la iglesia está siendo descuidada. Entonces, ¿de qué se queja la iglesia? Eso nos va a dar una respuesta, ¿no? Si falta misericordia, probablemente ahí yo puedo entrar. Aquellos que, por ejemplo, ¿no? Alguien ama hacer evangelismo, alguien ama hacer misiones. ¿De qué se queja? Faltan misioneros. Entonces, las quejas, hermanos, nos ayuda a encontrar la solución. No es quejarse más. Lo que estaba pasando en Hechos, ¿no? Que había descuido, sino que comenzar a servir en esa área para que la iglesia mejore en esa área.
también debo enseñar aquí, no necesariamente, como dije, hay una correlación entre la efectividad del don de una persona y la madurez espiritual de esa persona. Alguien puede estar constante, activamente, ¿no?, haciendo evangelismo, pero espiritualmente no es maduro, ¿no? Ya quiere hablar, pero está hablando lo que sea. Pero también el otro lado de su vida es esto, de que su vida no es congruente con lo que enseña. ¿Qué pasa con eso? Es una vergüenza para el evangelio, es una vergüenza para la iglesia. Entonces no hay correlación, no va a haber efectividad, no va a haber fruto. Se requiere que aquellos que no sirvan lo hagan, hermanos, con madurez, lo hagan con humildad, porque el enemigo va a usar eso para acusar y va a traer deshonor al nombre de Cristo. Todos debemos crecer en madurez y ser cuidadosos, ¿no? Y el resultado, hermanos, el Señor se encarga de eso. Nada más, hermanos, usted supla, sirva y, como dijo, voy a leer algunos versículos. Por ejemplo, ¿quién determina qué don espiritual recibe una persona? ¿Quién determina? Dijimos, es Dios soberanamente, el Dios triuno, la Trinidad, determina qué don específico le da a una persona. Voy a leer algunos versículos. Romanos 12:3 dice, Dios ha designado a cada uno. 1 Corintios 12:11 dice que el Espíritu distribuye regalos como Él quiere. 1 Corintios 12:8 dice que Dios colocó a cada uno en el cuerpo. 1 Corintios 12:28 que Dios hizo, ¿no? Ahí cita los dones en la iglesia. Efesios 4:11, Cristo dio dones a su cuerpo. 1 Pedro 4, versículo 11, que Dios da el poder, ¿no?, para llevar a cabo los dones espirituales. Dios solamente, hermanos, a cada hombre, a cada mujer da mínimo. Voy a utilizar para el mundo. Hay que descubrirlo. Todos los dones espirituales son válidos o para hoy. Me reitero la pregunta que hice ya un momento atrás. Y aquí quiero un poco abordar, ¿no?, tales como milagros, tales como sanidad, tales como lenguas. Y aquí tenemos que probar todo con la Escritura. Todo con la Escritura, no lo que dice Juan Calvino, no lo que dice Spurgeon, lo que dice Whitefield, todo con la Escritura, hermanos. Esta pregunta hoy día ha llevado a un grupo a estar, ¿no?, tan lejos de la verdad, algunos en el error. Sabemos que ya no hay lenguas, ya no hay tales dones, hermanos. Dice la Escritura, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 21, examinadlo todo, ¿no? O sea, si alguien dice, se para tener el don de lenguas, espérate un momento. Yo tengo que examinar por las Escrituras. Es que tú, ¿cómo es que hablas lenguas? Pero la Biblia me dice que no. Hago un ejemplo. La Biblia dice en 1 Juan capítulo 4, versículo 1, probad los espíritus si son de Dios, si los maestros o los que enseñan están enseñando por el Espíritu de Dios. Ahora nada más, el verdadero don de lenguas era la capacidad milagrosa de hablar un idioma extranjero. Que usted, algo que no ha aprendido ni ha estudiado. Pero lo que vemos hoy día, lo que es las lenguas modernas o actuales, solamente son palabras de confusión. Nada más. Y aquellos que hacen sanidades son curanderos de la fe. Están por todo lado y piden dinero por todo lado y se aprovechan de la gente que no conoce las Escrituras. Esto ha sido una introducción muy larga como nunca he hecho en tu vida para hablar de este tema. No, desde que he empezado la iglesia no me ha tocado hablar de los dones, pero he hecho, ahora vamos a examinar nada más unos 15 minutos o 10 para lo que resta. No quiero también excederme, pero al examinar este material de los dones espirituales es claro que Dios quiere, hermanos, primero que no seamos ignorantes. 1 Corintios 12:1. Dios no quiere que también seamos arrogantes. Romanos 12:3.
Por lo contrario, Dios quiere que seamos precisos, que hablemos con buen juicio, como dice Romanos 12, versículo 13, la última parte. Primero, el que tiene el don de profecía debe servir humildemente de acuerdo con la proporción de su fe. Versículo 6. Pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslo. Ahí está, hermanos. El que tiene el don, dije, de profecía, dice, si el de profecía, úsese en proporción, que es, creo que es medida en la Reina Valera, ¿sí? Con medida, proporción, dice las Américas. Mi primer punto, muy bien, el que tiene el don de profecía debe servir humildemente, de acuerdo con la proporción de su fe. Hay mucha controversia y dificultad para definir este don. Pero tenemos que entender ahora, ¿no? Nos toca esta parte, y quiero decir que el don de profecía fue, hermanos, un don temporal, tuvo su momento, tuvo su inicio. Esto queda muy claramente establecido en las Escrituras, 1 Corintios capítulo 13, versículos 8 hasta el versículo 10. Ahora, la profecía, técnicamente hablando, fue una revelación dada por Dios, que estableció la verdad de Dios que tenía que comunicarse. Había circunstancias también en ese momento que predecían, ¿no?, el futuro. Ahora, el don de profecía significaba esto, hermanos, que uno recibía un mensaje directo de Dios mismo. Entonces, este don tuvo su momento. Fue necesario en la iglesia primitiva, porque primeramente no había Biblia, hermanos, compuesta como nosotros tenemos. Entonces Dios revelaba el mensaje, ¿no?, al profeta, y eso era entregado durante los tiempos bíblicos. Ahora, hermanos, teniendo una Biblia, la manera como uno prueba si un profeta es verdadero o falso es cómodo por las Escrituras, pero también en los tiempos bíblicos, ¿no?, volviendo atrás, es que si lo que el profeta decía era falso, ¿no?, era evidencia que no había recibido el mensaje y tenía que morir apedreado. En el Nuevo Testamento también evaluamos una persona con la Escritura, si es falso o verdadero. Por eso dice Juan, ¿no?, probad los espíritus si son de Dios. Aquí quiero citar a un hombre, Wayne Grudem, tiene una teología sistemática. Él ha escrito un poco sobre este tema. Yo difiero con él, pero él dice que para la iglesia de hoy es válido, como que este don estaría vigente. Él distingue entre el don apostólico de la profecía, que transmitió la revelación autorizada de la iglesia, y este don espiritual que requiere evaluación y discernimiento para determinar su aplicación y validez. Hoy hay muchos que argumentan esto, hermanos, que este don todavía es válido. Muchos, como los carismáticos, y por ahí se introducen también hoy los continuistas, ¿no?, porque creen en la vigencia de dones. Y cuando Pablo dice aquí que debe profetizar según la proporción de su fe, ¿qué quiere decir, hermanos? Que el profeta no debe ser gobernado por sus emociones o por su forma de hablar, sino que debe hablar lo que Dios ha dicho que debe hablar. Además, el profeta debe hablar todo lo que Dios ha dado para hablar, sin retener lo difícil. No es que yo nada más voy a hablar las cosas que les gusta, hermanos. Eso es en el sentido primario, ¿no? Nada más lo que quiero que escuchen, ¿no, hermanos? Y la mayoría de los autores aquí distinguen profecía también de la enseñanza, al decir que el profeta recibió una revelación inmediata de Dios, mientras que el maestro estudia escrituras para explicarlas y aplicarlas. Algunos autores como Juan Calvino, Charles Hoche, argumentan que Pablo está diciendo que el profeta debe hablar de acuerdo con la analogía de la fe. La palabra griega aquí es proporción, es analogía en español. En otras palabras, su discurso debe estar, ¿no?, en comparación, parejo, hermanos, con las escrituras que han sido inspiradas.
Y como aplicación tal vez para nosotros todas las profecías, ¿no? O lo que enseña un maestro debe ser evaluada por todos los que le escuchan, no solamente recibirlo. Por eso nos basamos en este principio de la Reforma, sola Escritura, hermanos. Y también nuestra confesión de Londres de 1789 lo admite. 1 Corintios 14, versículos 29 y 32, más notas. El texto dice, sigo leyendo el versículo 7, si el de servicio, ¿qué dice? Si el que tiene el don de servicio dice en servir. La palabra aquí es servicio. Entonces, mi punto es este, el que tiene el don de servicio debe servir humildemente, hermanos. Humildemente. La palabra usada para el servicio es la palabra griega diaconía, donde tenemos nuestra palabra para diácono. Esta palabra significa que el servicio es un verdadero don, ¿no? Ministerial de Dios. Y creo que el significado básico detrás de esta palabra es que uno tiene, ¿no?, la carga de servir en la iglesia, hermanos, en lo que hay que hacer. Este tipo de persona tiene un corazón real para ministrar y servir a las personas cada vez que tiene que hacerlo. Yo creo que no voy a restringir el servicio solamente aquí para los diáconos, pero yo digo, todos pueden servir. Pero es la capacidad, hermanos, que Dios da de servir de varias maneras. En otras palabras, si eres un sirviente, hazlo. Hazlo. El don de servicio es así, hermanos. No se hace notar. No se hace notar. Creo que usted lo considera. Los siervos fieles hacen estas cosas y muchas otras cosas. Es un don valioso. Se necesitan muchos aquí, muchos servidores. Sigo con el texto, los mismos versículos. El que enseña, en la enseñanza, y ahí está mi punto, el que tiene el don de enseñar debe enseñar humildemente. Esta es una habilidad, hermanos, sobrenatural que Dios da para enseñar la palabra de Dios. En un sentido general, todos debemos, como dije al comienzo, involucrarnos en enseñar a otro. Esto puede ser el hermano, la familia, como dice ahí en Hebreos 5:11, pero también creo en un sentido particular, esto tiene que ver con aquellos que tienen llamado al ministerio. Estos son hombres que han sido dotados por Dios para estudiar, para trazar, como dice 2 Timoteo 2:15, ¿no?, procurar con diligencia presentarse a Dios como un obrero aprobado. Esto es lo que hacen, dar instrucción sólida. Este es un don único que yo creo en el Nuevo Testamento, pero que mayormente está relacionado con el pastor. En Efesios 4:11, después de decirle, por ejemplo, ahí a Pablo, a Timoteo, que no descuide su don espiritual, le dice ahora en 1 Timoteo 4, versículo 15-16, reflexiona sobre estas cosas, dice, dedícate a ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todo. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. En otras palabras, solo porque no seas dotado de enseñanza no significa que esto va a ocurrir algo fácilmente, hermanos. Trabaja duro. Versículo 8. El que exhorta en la exhortación. Esta es la palabra para exhortar en griego es marakaleo, conlleva la idea de decir algo a alguien de una manera que lo aliente, lo consuele o lo amoneste. También este es un don sobrenatural para poder alentar, hermano, a alguien. Aunque esto tiene que ver un poco con la enseñanza y la exhortación, como dije, pero hay una diferencia. Dice un autor, como la enseñanza se dirige al entendimiento, también lo es la exhortación al corazón, a la conciencia y a la voluntad. Creo que toda enseñanza, hermanos, debe contener exhortación, aplicación de la verdad. La palabra de Dios no tiene otro propósito. No solamente llevar información a la cabeza, sino transformar nuestras vidas, ¿no? Romanos 12:2, versículo 8. El que tiene el don de dar, dice, que dé con liberalidad. Este es mi punto. El que tiene el don de dar,
Perdón, el que tiene el don de dar, debe dar humildemente con motivos puros. Estoy diciendo con motivos puros, y la palabra traducida como liberalidad puede significar, hermanos, aquí generosidad, o puede significar simplicidad, donde la idea es que debe dar con motivos puros, que me estoy repitiendo. No debería usar sus dones de forma manipuladora para obtener poder o posición. Él debe dar cuanto al Señor, todo, hermanos, de acuerdo a las necesidades legítimas. Tenemos ejemplo ahí, Ananías y Zafira, es un ejemplo negativo, ¿no? Un ejemplo negativo. Esta palabra dar o repetir en griego es la palabra metadidomi. Es una palabra paulina pero rara. Y aquí en el contexto Pablo exhorta a aquellos que ministran en las cosas temporales que lo hagan, compartiendo y de manera generosa. Esta palabra solamente se utiliza 5 veces en el Nuevo Testamento. La palabra repartir, como estoy diciendo, Romanos 1:11, Romanos 12:8, Efesios 4:28, 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8, y otra vez usa por el amigo íntimo de Pablo, Lucas, capítulo 3, versículo 11. Entonces, el don de dar es un don especial, ¿no? Que Dios da. A veces Dios prospera a alguien. ¿Para qué? Para que pueda sostener la obra de Dios, para que pueda también atender las necesidades de los demás. Lucas 3:11, si te pide un abrigo, dale. La palabra literalmente significa dar, hermanos, una parte o impartir algo a alguien. Eso es lo que vemos aquí de donde dar. Y como dije, tiene que ver mucho, hermanos, la actitud. No es manipuladora, sino dice con libertad o con liberalidad, desinteresado. No busca autoganancia, no busca beneficiarse del don. Dice el doctor Donald Gray Van House que cada cristiano debe dar a Dios, y si no lo hace, Dios tomará su parte a través de otros medios. Esto nos enseña una lección muy importante sobre los dones espirituales. No solamente que Dios está atento, hermanos, con lo que haces con tu don, sino que también la actitud o la motivación con lo que usas tu don. Finalizo, el que tiene el don de liderazgo debe dirigir humildemente con diligencia. Dice el texto, el que dirija con diligencia. Este es un don dado por Dios que permite a una persona dirigir, gobernar a otras personas. Es un don sobrenatural que debe observarse cuidadosamente, ¿no? Que debe llevarse con diligencia. Dice, el que dirija con diligencia. Y la diligencia significa aquí, hermanos, con prisa, ¿no? Creo que esto para mí tiene que ver, si un pastor ve algo, tiene que ser ahí presto, rápido. Si no puede solucionar, ir a otros. Diligencia, hermanos. En el gobierno, en relación a la iglesia, tomar una decisión, y no significa arrastrarlo. Esto es lo que hacen muchas veces, ¿no? Los que dirigimos la iglesia, buscar una solución a problemas, a una supervisión correcta. Este verbo dirigir puede significar ayudar o realizar también buenas obras. Es lo que tenemos ejemplo, por ejemplo, Tito capítulo 3, versículos 8 y 14, pero la mayoría de los comentaristas aquí lo entienden como dirigir. Pablo lo usa como describe, ¿no?, a los líderes de la iglesia. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 12. Incluye también ancianos, a diáconos en 1 Timoteo capítulo 3. Con diligencia significa, hermanos, no puedes ser un líder pasivo, debes tomar la iniciativa, ya sea que dirijas tu familia o la iglesia. Séptimo, el último don, el que tiene el don de misericordia humildemente debe mostrar misericordia con alegría. Estoy diciendo, el que tiene el don de la misericordia humildemente debe mostrar misericordia con alegría. ¿Qué dice su Biblia, hermanos, la parte final ahí? El que muestra misericordia dice con alegría. Esto es una habilidad, un don sobrenatural para demostrar compasión a los demás. Esta persona tiene un corazón sincero, real, y se identifica con aquellos que están sufriendo o están en una condición, ¿no?, impotente. Y aquí la idea de alegría no significa que tienes que, hermano,
hacer chistes para que la persona se ría, sino tú vas a identificarte, hermanos, tú vas con gozo para fortalecer tu actitud, es necesario ahí tu compasión. Las personas que están sufriendo pueden decir, no, este hermano me está cuidando, me está ayudando. Ellos no necesitan que te estás sacrificando, hermanos. Necesitan fortaleza, que tú los dirijas al Señor, que traigas esperanza en su sufrimiento. Conclusión, hermanos. He hecho algo breve, pero te digo aquí, incluso si no estás de acuerdo con los detalles que te he compartido en esta mañana, como dije, todo examínalo a través de la iglesia primitiva, pero todos deberíamos estar de acuerdo con varias implicaciones prácticas de la enseñanza del apóstol Pablo aquí. Primero, no debe haber aquí, hermanos, ninguno, hombre o mujer, que solamente caliente el cuerpo de Cristo. Ninguno. Cada miembro recibió un don y el Señor no le dio ese don, hermanos, para que pueda ocultarlo, para que pueda enterrarlo, hasta que venga Cristo. Entonces, si no estás sirviendo, no estás atendiendo, es que no estás viendo la necesidad, no estás mirando alrededor, descubre lo que debes hacer y continúa haciéndolo. Segundo, no debemos jactarnos de nuestros propios dones y menospreciar o criticar a aquellos que no tienen los mismos dones que nosotros. Dios en su gracia nos dio los dones que tenemos y no lo merecemos. Usted recuerda, hermanos, es un privilegio servir al Señor que nos ha salvado y necesitas de otros dones. Así que reciba su ministerio y afírmese en lo que hace. Sirve al Señor, a su iglesia con humildad. Tercero, no envidies los dones de los demás. Dios te dice quién eres y lo que Él te dio. Eso, hermano, no envidies. No envidies, debemos cooperar, no competir entre nosotros. Y tal vez no, esto sea como un extra a mi pregunta que hice arriba. Quiero dar algunos pasos, 7 pasos para encontrar tu don espiritual. Ya lo mencioné en la introducción, pero voy a decirlo, basado en lo que estamos estudiando. Primero, cumple con los requisitos previos de Romanos 12, 1 y 2. ¿Cuál era? Primero, haber sido salvado. Que tú te presentes como sacrificio vivo, santo, agradable, que es tu culto racional, aceptable a Dios. Dice, cumple con esos requisitos. Renueva tu mente, versículo 2. No te moldees de este mundo. Segundo, manténgase enfocado en aprender las Escrituras, porque esto renueva tu mente. Tercero, ora y pide a Dios que te revele tu don. Cuarto, aprovecha las oportunidades que Dios le da para servir en su iglesia. Lo que estoy diciendo, hermano, aprovecha. No me venga con un test, pastor, ¿qué don tengo? Les estoy dando los alcances. Quinto, honestamente, pregúntese qué es lo que realmente le gusta hacer. Sexto, pídale a personas espirituales que evalúen lo que está haciendo y si es posible, si es su don. Séptimo, cuando uses tu don, influyes a los demás de una manera que honre a Dios. Recuerda, hermanos, que estos dones siempre es activo, es operativo, es funcional. Por eso Pablo le dijo a Timoteo que no descuide, sino que avive. Ahora, cualquier creyente que siga estas pautas va a descubrir que Dios, hermanos, lo puede usar de una manera poderosa, de acuerdo a su don y su voluntad. Hermanos, Dios espera que cada uno de nosotros reconozca, ¿no? Desarrolle y utilice el don que nos ha entregado. Esta es su voluntad buena, agradable y perfecta. Y así es como también se supone que debemos usar nuestros dones para servirnos los unos a los otros en el cuerpo de Cristo. Este ha sido mi desarrollo, hermanos, ha sido extenso. Espero la comprensión, pero como dije, todo tiene que ser a la luz de las Escrituras. Por eso, sola Escritura. Vamos a dar gracias. Señor, te damos gracias en esta mañana. Tú nos permites, Padre, tomar tu palabra, la inspiración de tu Espíritu Santo para el beneficio de nosotros. Señor, te ha placido salvarnos.
te ha placido también darnos dones, Señor, dentro de tu cuerpo. Te ruego, Padre, aquellos, Señor, que tenemos claro lo que hemos sido llamados, que podamos seguir trabajando en eso duramente, que nos gastemos, que invertamos más allá, Señor, de lo que podamos hacer. Pero te pido por aquellos, Señor, que aún no conocen o aún están buscando hacer tu voluntad, Padre, les muestres, les des la respuesta, sean los medios, las circunstancias que pueden ser para el beneficio de esta iglesia local. Te pido, Señor, que los dones puedan ser activamente usados, administrados para tu gloria y para el beneficio, Señor, de tu iglesia. Rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo pueda seguir bendiciendo esta iglesia. En nombre de Jesús te pedimos esto. Amén. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos.